Muy buenos días a todos nuevamente. En este video vamos a empezar a explicar un nuevo tema que se llama macros. Macros en Excel. ¿Qué son las macros en Excel? Bueno, pues son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. Esto lo que nos quiere dar a entender es que es un programa por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. Bien, para hacer un pequeño ejemplo de lo que es una macro o un pequeño programa que Excel tiene internamente, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En este ejercicio nosotros tenemos, por ejemplo, un nombre y una fecha de nacimiento. El nombre, por ejemplo, que estos datos yo los extrajera de una base de datos, pero obviamente en una base de datos podemos tener 100, 200, 1000, 2000 registros, incluso 10,000, 100,000 registros, y que yo les quisiera dar un formato en especial a estos datos, ¿sí? A lo mejor le quiero dar un formato especial para poderlos analizar. Bien, entonces vamos a crear una macro, pero antes de explicar cómo se crea la macro, pues tenemos que tener primero un pequeño botón que se llama programador. Si ya lo tienes, este pequeño botón de programador, pues ya no es necesario que lo agregues. Pero ¿cómo se agregaría en dado caso de que no lo tuviéramos? Pudiéramos hacerlo de dos formas. La primera es dándole aquí en menú archivo, en opciones, y si observamos, tenemos esta pequeña lista. Nos vamos aquí a donde dice personalizar cinta de opciones. Una vez que nos aparecen estas cintas de opciones, observamos en la parte derecha que tenemos el botón de programador. En algunos casos aparece como desarrollador o si está en inglés como development. Entonces le vamos a dar aquí en aceptar y obviamente yo ya tengo mi ficha de programador o mi menú de programador. Una vez que se encuentra ahí le damos clic y observamos que el lenguaje que utiliza es Visual Basic. Aquí tenemos algunas macros si es que ya hemos creado algunas macros y tenemos este botón que se dice grabar macro. Vamos a grabar una pequeña macro para darle un formato a esta pequeña tabla. Entonces vamos a darle en grabar. Vamos a poner el nombre de la macro. Vamos a ponerle, por ejemplo, formato 1. Podemos poner una tecla de método abreviada a a esta macro y una descripción de lo que realiza esta macro. No es necesario ponerlo, pero sin embargo puede ser que en algún momento, si tienes varias macros grabadas, pues con esta descripción puedes diferenciar una de otra. Le vamos a dar aquí en donde dice aceptar y en este momento va a empezar a grabar la macro. Si te fijas, el botón aparece y dice detener grabación. Entonces, voy a seleccionar estos datos y los voy a pintar de color negro, tamaño negrita. Incluso podemos darle un pequeño formato y podemos seleccionar de algún pequeño color. Una vez que tenemos estos datos, a lo mejor yo la fecha de nacimiento, yo quiero que me aparezca en formato fecha larga. Lo selecciono y le vamos a dar aquí en el formato fecha larga. Ahora los vamos a pintar de algún color también. Y vamos a seleccionar el nombre y la fecha de nacimiento y los vamos a pintar de otro color. Ahora voy a ponerle relleno o bordes a lo que es la tabla, todos los bordes. Y ya cuando termino, que yo considero que ya está mi macro completa, le voy a dar aquí en programador y voy a detener la macro. Ahora, esta macro, ¿dónde se almacenó? ¿Dónde se guardó? Bien, vamos aquí a las macros y en la macro le pusimos formato 1. Cuando yo le doy aquí en formato modificar, voy a observar todo el código que se generó. Todo este código fue el que se generó a la hora de grabar la macro, que son instrucciones de Visual Basic para realizar lo que acabamos de hacer nosotros. Si observamos, aquí tenemos las hojas 1, hojas 2, hojas 3, que son las hojas que yo tengo en mi libro. Y en el módulo es donde se almacena el código. Yo tengo un módulo donde realicé una macro anteriormente y el módulo 2 es donde almacenó la macro que estamos utilizando ahorita. Bien, lo voy a cerrar aquí, lo voy a cerrar acá, vamos a verificar. Para que esta macro funcione siempre dentro de esta hoja, yo debo de guardar mi hoja con una extensión. A la hora de darle guardar, tengo que obviamente seleccionar la carpeta, pero tengo que decirle qué tipo de libro es. Si lo dejamos normalmente, aparece el libro de Excel. Yo tengo que dejarlo como libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Y le daría en guardar. Como yo ya guardé este archivo, obviamente pues ya no lo tengo que volver a guardar. Yo le voy a dar en cancelar
vez que ya está guardado con la extensión del libro habilitado para macros, pues simplemente con el botón de guardar almacena ya la información y guarda la macro. ¿Por qué se tiene que habilitar o guardar con este nombre? Bueno, pues porque algunos archivos o programas están elaborados con Visual Basic que en algunos casos pueden ser maliciosos. Entonces, al guardarlo como macros, le estamos indicando que está guardando un pequeño programa. Los antivirus posiblemente detecten alguna sospecha sobre el código y nos lo pueden detectar como virus y aquí nos habilita, a la hora de abrir el archivo, nos manda un pequeño mensaje de si deseamos habilitar el contenido de ese libro. ¿Por qué? Pues porque, como te comento, pudiera haber alguien que pueda mandarte alguna aplicación maliciosa en Excel y que tú sin querer habilites el código y lo ejecutes y pueda pasar algún daño en la computadora. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a comprobar que esta macro está funcionando. Voy a copiar estos datos, los vamos a pegar a otra hoja y en esta hoja le voy a quitar el formato que tenemos. Vamos a quitar el formato en inicio, el formato, le vamos a dar borrar formatos. Aquí el formato obviamente me aparece en valor numérico, dado que como borró el formato de la fecha, aparecen valores numéricos. Recordemos que las fechas también son valores numéricos. Fecha corta. Y ahora sí vamos a ejecutar la macro. Aquí para hacer esta macro, para ver si funciona, voy a agregar un pequeño botón. Aquí en menú insertar, nos vamos a ir a donde dice ilustraciones. En formas, yo puedo seleccionar cualquier forma. Vamos a poner, por ejemplo, este óvalo o rectángulo. Vamos a ponerle texto, le vamos a poner botón. Lo vamos a centrar, le vamos a dar un pequeño formatito y le vamos a cambiar a lo mejor el color. Ahí está, botón. Aunque yo le pudiéramos dar otro pequeño formato a este pequeño botón. Le vamos a asignar a este botón la macro que acabamos de crear. ¿Cómo la creamos? ¿Cómo le asignamos la macro? Le vamos a dar clic derecho. Clic derecho, no me aparece. Ahí está, clic derecho, asignar macro. ¿Cuál macro fue la que creamos? La de formato 1. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Que cuando yo le dé clic a ese botón, va a realizar exactamente lo que creamos acá o me va a aparecer todo esto. Entonces le vamos a dar aquí botón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que como la estructura o las indicaciones estaban dentro de la celda B y C, obviamente solamente lo aplicó acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto, lo voy a pegar, voy a borrar el formato como lo habíamos hecho anteriormente. Voy a ponerle formato de fecha corta y voy a ejecutar nuevamente el botón. Y ahora sí ya tenemos exactamente los mismos valores aquí. Esto funcionó porque obviamente aquí estábamos indicando que era en la celda B y en la celda, perdón, columna B y columna C. Sí, pero ya funcionó nuestra macro. Bien, hasta aquí dejamos este pequeño video en el cual quería explicarte qué era una pequeña macro, cómo se ejecuta, cómo se guarda y cómo se puede asignar a un pequeño elemento. En el siguiente video vamos a ver otro pequeño ejemplo de macros para que vayas entendiendo y comprendiendo cómo funciona. Que tengas un excelente día.